El día de hoy vamos a realizar una entrevista al profesor en Educación Superior e Historia, Alejandro Frickel. Bueno, soy el profesor Alejandro Frickel, estoy en profesorado en la Cátedra de Historia Antigua, Didáctica Especial de la Historia y TIC en la Enseñanza y Análisis de las Teorías Económicas. Vamos a realizar algunas preguntas sobre la conformación del Estado de Israel hasta el año 1948. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué factores impulsaron el surgimiento del movimiento sionista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Bueno, aparecen dos personajes. Hay algo interesante que hoy se relaciona muchas veces el sionismo con la extrema derecha, pero en realidad el sionismo como movimiento no tiene ni que ver necesariamente con algo del espectro político ni de derecha ni izquierda. De hecho, Moses Hess, que es un judío de origen alemán, que era socialista, fue el primero que inicia la Aliyah en 1881 más o menos, que tenía por objetivo llevar la inmigración judía hacia la región de Palestina. Esa inmigración judía después continuó ya cuando el sionismo se estructura, pero ese Hess era uno de los precursores del sionismo y era socialista. Después aparece Theodor Herzl, que ya estaba más, el objetivo de la creación del Estado judío era como primordial en esa organización, ya conformada con este Theodor Herzl, y continúa ya la segunda y tercera ola del Aliyah, digamos, que tenía que ver muchas veces con la compra de tierras a cristianos. Los cristianos eran los que tenían más predisposición a venderles a los judíos tierras en la región de Palestina. Y esto empezó a molestar a los árabes ya en esa época. Épocas todavía donde el Imperio Otomano era quien regía, digamos, por esos lugares. Bueno, muy bien. La segunda sería, ¿cómo influyó la declaración de Balfour de 1917 en la inmigración judía a Palestina y en las relaciones con la población árabe local? Bueno, desconozco el contenido de esa resolución. ¿Cómo se llama? Declaración de Balfour. Esa declaración. Pero sé que después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones empezó como a tirarle el fardo de la responsabilidad a los británicos, que ya por ese momento, vencido el Imperio Otomano, dominaba la región de Palestina bajo el mandato británico de Palestina. Le tiró el fardo, digamos, de háganse cargo ustedes de la cuestión judía. Y hay que tener en cuenta, pasando por esa declaración, porque no sé exactamente cómo influye, de que había un clima antisemita en Europa que estaba no solo en Alemania, digamos, que estaba también en Gran Bretaña, que estaba en Francia, que estaba en España. O sea, hay un clima antisemita en el mundo, incluso en Estados Unidos. Claro. Entonces, el asentamiento ya, creo que estamos por la tercera Aliyah para esa época, empezó a generar movimientos antisemitas, también organizados, ¿no? También en la región de Palestina. De hecho, después van a aparecer colaboradores del Tercer Reich, que son árabes, digamos, que están ya con esa cuestión latente, digamos, del asentamiento de judíos en la región. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las principales causas y consecuencias de la revuelta árabe en Palestina entre los años 1936 y 1939? Bueno, no tengo precisión. Yo sé que esas revueltas primero generaron la aparición de las organizaciones de autodefensa. Por ejemplo, el Haganah, que eran organizaciones paramilitares de judíos que se entrenaban y se armaban para defender los asentamientos de judíos, por supuesto, en territorio palestino, de los ataques y los pogroms que organizaban los árabes contra ellos. Aparece también, yo creo que ya en esa época, otra organización un poco más profesional, si se quiere, que es el Irgun, que va a tener como objetivo no solo la cuestión de la autodefensa, sino también la creación del Estado judío por todos los medios, digamos, incluido el terrorismo. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera el Holocausto y la situación de los judíos europeos después de la Segunda Guerra Mundial afectaron la causa sionista? Y yo creo que la cuestión
cuestión del azahogado, del holocausto, creó como un sentimiento de culpa en Occidente principalmente. Primero porque hubo la tolerancia que existió, ¿se acuerdan que hablábamos recién de la cuestión del antisemitismo en el periodo entre guerras? Que no solo era tolerado, sino que era promovido por muchos gobiernos europeos que eran enemigos de Hitler, pero compartían, no la cuestión antisemita a ese nivel extremo de la Alemania nazi, pero sí tenían cierto rechazo hacia los judíos. Entonces, me parece que en muchos gobiernos de Occidente hubo como un sentimiento de culpa y de responsabilidad de ese clima antisemita en el periodo entre guerras y del silencio durante el Holocausto, porque el Holocausto no fue algo que se llevó adelante de un día para otro, digamos, sino que comenzó ya con las leyes de Nuremberg y comenzó a aplicarse la cuestión de los apartheid, digamos, de los guetos, y todas estas cuestiones eran sabidas, digamos, incluso cuando Alemania todavía no había entrado directamente en conflicto con las grandes potencias europeas, digamos. Así que yo creo que favoreció, después que Europa se comprometa a ayudar al pueblo judío a finalmente instalarse, digamos, en esa región. La siguiente pregunta. ¿Qué proponía el plan de partición de la ONU del año 1947 y por qué fue aceptado por los líderes judíos pero rechazado por los árabes? La división o partición de Palestina fue... Esto es historia antigua, pero me traje porque siento que sí, y otra cosa me acuerdo. Un organismo que no me acuerdo cómo se llamaba UNSCOP o algo así, que fue el encargado de estudiar la cuestión y llevar adelante la partición. Ahora bien, yo no tengo tan presente de que haya conformado a árabes y a judíos. Me parece que no conformó a ninguno de los dos. Sobre todo porque está la cuestión del atentado del Hotel Rey David, que fue perpetrado por el Irgun. Esa fue una forma también de mostrar de que había sectores que rechazaban, dentro de lo que era los judíos, digamos, rechazaban esa partición, esa manera de repartir el territorio del mandato de Palestina en ese momento. Los británicos no habían querido, hasta ese momento, hasta 1948, no habían querido tener ellos la responsabilidad, y no lo habían aceptado, digamos, de tener que llevar adelante esa división y sobre todo la negociación con los árabes que vivían en la región. Entonces, como que se empezaron a retirar y a lavar las manos, y le tiraron el fajo a la ONU. Yo sé que, parte de este plan de repartición le dejaba en lo que sería el centro de la región de Tel Aviv, una parte del centro de la región de Palestina bajo el control del Estado de Israel, del futuro Estado de Israel que se iba a crear ahí, y el resto iba a ser controlado por Palestina. Pero no tengo bien en claro los límites, porque después hay una serie de guerras. La guerra del Sinaí, la guerra de los 6 días, Yom Kippur, y en esas distintas guerras se redefinen los límites, se anexionan los altos del Golán, se anexionan la península de Sinaí, después la devuelven. Hay cosas ahí que no tengo claro de cómo se evoluciona territorialmente, digamos. Por eso que no me meto ahí en la cuestión geográfica, porque no me acuerdo. Sí, por supuesto, de igual forma está muy bien la respuesta y es algo que nos sirve a ambas, ¿no? Como estudiantes nosotros, así que tenemos una muy buena referencia. Bueno, ¿cuáles fueron los eventos claves que llevaron a la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948? Alguno que te acuerdes, no es necesario nombrar. Bueno, sin duda el Holocausto, que eso ya les digo, fue del sentimiento de culpa de Occidente sobre la cuestión de la sojá y todo lo que sucedió con los judíos en Europa, y no sé si el silencio por ignorancia o la omisión de lo que estaba pasando en la Alemania nazi llevó a que los gobiernos europeos realmente se comprometan con la cuestión del Estado judío. Después también el método violento, si se quiere, del Irgun
haciendo volar el Hotel Rey David, matando a funcionarios del mandato británico de Palestina, aceleró sobre todo el retiro de los británicos de esa región. Es como dijeron, bueno, muchachos, ahora se encarga la ONU, nosotros salimos de acá, y eso también aceleró la proclamación de la creación del Estado de Israel. Yo creo que si los británicos se hubiesen quedado más tiempo ahí, esto es contrafáctico, pero se hubiese dilatado, tal vez nunca no iban a encontrar nunca un punto intermedio que conforme a los árabes y a los judíos. Es imposible. De hecho, no se puede hoy, ni se va a poder. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos muy conformes, la verdad, con las respuestas porque nos van a servir mucho de referencia para nuestro trabajo y bueno, si no tiene problema podemos incluir en nuestra presentación esta entrevista. Sí, cómo no. Yo no soy especialista en la cuestión de Israel, pero bueno, algo me acuerdo.